Yo quiero que usted mire la mano de su hermosura, esa preciosura suya. ¿Cuál es su preciosura? Su esposa, su compañera permanente que se va a casar, su novia si se va a casar, no que ande ensayando por ahí, no, que se va a casar. Su hijo, su hija, ¿sí o no? Entonces usted le toma las dos manos a ella. Los demás que no están acompañados, que no vinieron acompañados, busca a quién mirar. Haga así, vean, mírelo sin tocarlo. No tiene para qué tocarlo, mírelo. Y dígale conmigo lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Diga entonces, estoy en presencia de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios, de una belleza de Dios, de una grandeza de Dios, de un milagro de Dios, de una bendición de Dios. Dile, te amo en el Señor. Y si es su esposa, le pega un abrazo a su hija y le da un beso. Vuélvelo a mirar otra vez. Dile, te voy a decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista. Tampoco por lo que siento. Diga, no es emocional, sino por lo que creo. Y yo creo que Jesucristo es el Señor, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Den un aplauso bien grande. Ayer salvaba, liberaba, hacía milagro, bendecía. Dígale, hoy también. Siéntese, por favor. Ayer nosotros siempre llevamos una secuencia en lo que tiene que ver con las enseñanzas de la iglesia, apuntándole a un propósito. No solamente ver vidas transformadas, sino también desafiadas en la fe. Pero en el camino hay muchas agendas que se van entrelazando y entre esas no podemos olvidar que en el día de ayer ya establecieron a nivel internacional, para no decir mundial, a nivel internacional, el Día de la Mujer. Y casualmente nosotros vamos a aprovechar y a disertar un rato sobre las mujeres de la iglesia. Dios tiene tantas cosas preciosas. Nosotros, al principio fue Eva que salió de Adán, pero de ahí para allá las cosas cambiaron. Y todos nos debemos, ¿cierto?, a que alguien porque aquí ninguno está por inseminación artificial o in vitro, o cosas como esas. Aquí todos nacimos, ¿sí o no? Aquí todo fue intervención directa. Hay alguno por aquí que fue por una intervención por ahí asistida, parece que no. Todos tenemos eso. Y vaya que honra tan hermosa de saber que somos producto de la intervención de un hombre, por supuesto, que engendró, pero una mujer que concibió y que nos llevó durante muchos meses y que, por supuesto, somos producto de su dedicación. El hombre interviene, sí, pero no podemos nosotros olvidar que el mayor porcentaje de responsabilidad lo tiene la mujer. Eso no podemos desconocerlo. Y por eso creemos que sí debemos prestarle especial atención a la mujer. El mundo ya se dedicó a establecer un día, pero nosotros debe ser de todos los días. Vamos a hablar del ejemplo de una mujer creyente. Y esa mujer se llama Débora. Su nombre significa abeja. Hoy en día la expresión abeja es difícil, ¿sí o no? Si es una abeja, es muy complicado hoy en día. Decirle, esa es abeja, ella es abeja. No, pero en realidad la connotación de la abeja tiene 3 implicaciones bastante interesantes. Primero, la abeja es laboriosa, tanto que algunos le dicen ovejas obreras. Se conecta con la actividad, con él. Pero también la abeja tiene algo. Ella produce miel, o sea, da dulzura, hablando de la abeja. Pero por otro lado también tiene aguijón.
y es capaz entonces de alejar a los intrusos y también a los adversarios, a los contradictores, a los que de pronto tratan de interrumpir el desarrollo normal de su vida. Esos tres elementos caracterizan a la abeja. Así que Débora no era una abeja como las abejas de hoy. Quiero decir, las abejas que tienen una connotación social peyorativa y bastante difícil de manejar. Ya cuando hablamos en la connotación social hoy es diferente, pero ella no. Ella no, como tampoco, aunque usted no se llame Débora, pero tampoco las mujeres de la iglesia, que por supuesto laboriosas, dulces, y también tienen la capacidad de poder discernir para poder alejar a aquellas personas que pueden traerle dificultad a sus vidas y también dañar su hogar. Eso forma parte de la abeja. Entonces, ahora hablando de esta mujer, cómo ella brindó un ejemplo que creo que no voy a decir que va a ser, yo considero que es, y si en el recorrido algo nos falta, decimos, yo quiero, esa partecita me falta a mí. Pero quiero decirle que cuando hable de ella, estoy hablando de usted como hermana de la iglesia, como servidora de la iglesia, que creemos que se identifica con ese estilo de vida, con ese modelo, con ese referente en varios aspectos de la vida. Primero, Débora, hizo la diferencia en su generación. Alguna vez yo enseñé sobre ella, pero no de esta manera. Hizo una diferencia en su generación. Generación, escuchen bien, generación de una nación completa. Dice Jueces capítulo 4, versículo del 1 al 3. Y después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una cuestión muy cíclica en Jueces. Y Jehová los vendió, o sea, los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán. No fue que Jabín le dio un precio al Señor porque entregó. No, esa palabra vender es los entregó. El cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Vaya qué historia. Si hay momentos difíciles en la vida, con un solo día de dificultad ya tenemos nosotros bastante que comentar con el resto de la semana. Ahora imagínense 20 años. El capítulo 4 comienza diciendo que después de la muerte de Ahab. Mira, Ahab fue un referente, que quizás es bueno que algunos gobernantes pudieran tener un referente como Ahab. Y Ahab fue uno de los jueces de Israel que durante 80 años mantuvo la paz en Israel. De ahí por qué lo toma como referente. Porque después de Ahab vino Samgar, y sin embargo Samgar fue muy efímero, fue muy rápido, fue muy fugaz. Entonces ellos tenían como referente a quién, a Ahab, porque Ahab había dirigido, había gobernado la nación de Israel durante 40 años. Cuando usted se lee el contexto en su casa, en el capítulo número 3 habla de él. Y dijo que mantuvo a todo Israel en paz durante 80 años. Fue uno de los jueces que mejor administró a Israel en su tiempo. Qué bonito cuando los gobernantes están conectados con Dios y procuran el bienestar de la sociedad. Ahí pasó la historia. Entonces ahí encontramos los beneficios de un buen gobernante. Ese fue Ahab. De ahí porque la introducción del capítulo 4 dice después de la muerte de Ahab. O sea, nunca olvidaron ese tiempo tan hermoso, ese tiempo donde Israel vivió un idilio, tiempos preciosos.
Pero ahora el ahora, porque ahí trata de dos cosas, del pasado y del presente. Pero ahora está diciendo que el pueblo atravesaba por una situación muy difícil, muy compleja. Y el transcurso de todo esto, 20 años tratado cruelmente por un enemigo. Porque a veces nos tratan mal. No sé cómo se siente usted cuando lo tratan mal. ¿Cómo se siente? ¿Contento? Ahora imagínese cuando se le añade al maltrato la crueldad. Eso ya excede al maltrato. Y maltratos se dan en la casa, maltratos se dan entre los hijos, entre los esposos, en la sociedad. Y usted se imagina si un día de maltrato, un solo día de maltrato es duro. Ahora imagínese un día de maltrato cruel. Yo creo que ese pueblo debía estar muy desesperado. Yo no conozco la condición suya, no sé qué tipo de relaciones tenga en casa o alrededor donde usted se desarrolla, pero el maltrato venga donde venga, es doloroso, es pesado, es fuerte, marca, genera heridas y aguantar maltrato. Yo conozco familias a veces que el maltrato dura años y aquí fue una nación completa maltratada y 20 años de maltrato. Entonces durante ese periodo de tiempo no, ellos seguían, los maltrataban y no buscaban de Dios. Y por medio del rey Javín, y tenía un capitán que se llamaba Sísara. Ahora Javín, quien gobernaba en Azor, Azor fue de acuerdo a los arqueólogos, fue la ciudad más grande que tuvo Canaán. Y Azor era como la capital que concentraba la influencia de 5 de los gobiernos más importantes. Y Javín se destacaba entre ellos. Javín no es la primera vez que aparece. Javín, dentro de esas descendencias, también estaba ya con Josué, hablan de Javín. Así que hay un referente bastante negativo, uno que tiene que ver con ese tipo de gobernante. Y la causa de ese maltrato cruel era porque el pueblo se había alejado de Dios. Yo no puedo hablar de estas cosas si antes no miramos el contexto. A veces no nos damos cuenta qué está pasando en nuestras vidas y cómo de pronto alrededor nuestro se levanta un aguijón bien fuerte y nos incomoda. Y vaya qué duro es que no es ni siquiera de la misma casa, sino de un inconverso, y que Dios tenga que utilizar un inconverso para llamar la atención. Eso es duro. Y hay muchas formas de llamar la atención Dios a través de los inconversos. De pronto nos engañan en los negocios, ¿sí o no? Nos hacen trampa, nos hacen cosas. Y entonces uno, ay, si yo tengo a Dios, ¿qué pasó? No, es que el problema es que te has alejado de Dios. Aquí el problema era la causa, era el alejamiento de Dios. Entonces Dios permitió que eso aconteciera. Dígale que está a su lado, todo alejamiento de Dios trae consecuencias. Así que cada vez que estemos nosotros pasando por momentos difíciles, pueden haber dos posibilidades. La una que sea por causa nuestra y la otra porque esté probando nuestra fe. ¿Estamos acá? Hay dos formas de atravesar por adversidades. La primera porque no estamos haciendo las cosas correctamente y la segunda porque Dios está probando la fe. Así que no todo el tiempo que la persona pasa por adversidades es porque está haciendo las cosas mal, sino también porque Dios está probando su fe. Para uno es amarrar las dos cosas juntas. Pero en este contexto Dios había permitido la opresión y la opresión cruel. Muchas veces nos quejamos en oración y no entendemos muchas cosas, pero quiero decirte que todo alejamiento trae. Así que entonces en ese alejamiento de toda una nación completa, a mí por eso me llamó la atención aquello de que ella decidió hacer la diferencia. Toda una nación completa, todo un país. Hablamos entonces de Débora. Débora entonces se destaca por hacer lo que le agrada a Dios, mientras toda la nación le estaba dando la espalda a Dios. ¿Me está escuchando? Estamos resaltando aquella mujer como modelo que deben ser nuestras mujeres en la iglesia.
Mire que ella no se menciona en estos 3 primeros versículos. No hace alusión a ella en estos primeros versículos, porque el autor bíblico no podía tocarla a ella porque ella nada tenía que ver con aquellos que estaban haciendo maldad. ¿Está escuchando? No la metió ahí, la mete después. ¿Por qué razón? Porque ella no se dejó influenciar por lo malo. Mire que la característica de esa nación era que estaba haciendo ¿qué? Lo malo. Sin embargo, ella no se dejó influenciar. ¿Por qué? Mientras los demás hacían lo malo, entonces ante los ojos de Dios, ella entonces muestra un comportamiento totalmente diferente, que en el desarrollo de este texto lo vamos a ver. Ella había decidido hacer lo que agradaba a Dios, hacer la diferencia espiritual. Había decadencia espiritual. Así que cada día las mujeres en la iglesia tienen la oportunidad de poder hacer diferencia espiritual, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Porque aquí era dentro del pueblo de Israel, no frente a otras naciones. El testimonio era dentro de Israel y comenzó ella a modelar, a hacer la diferencia. Por eso podemos decir que todas las mujeres creyentes están llamadas a hacer la diferencia dentro de una sociedad decadente como la que nosotros tenemos hoy. Cada día la sociedad va más en decadencia y cada día es una oportunidad que tienen nuestras hermanas, esposas, hijas, hijos, de hacer la diferencia, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Porque muchas veces hacemos la diferencia en la iglesia, pero allá fuera de la iglesia a veces los comportamientos no son los mejores, no son plausibles. El testimonio no es el mejor, porque eso puede acontecer. La dualidad del ser humano es factible, es posible. Y entonces aquí, pues bien, pero cuando están afuera no. Sucede que ella tenía buen testimonio por dentro, pero también lo tenía por fuera. Y creo que esas son, ¿cuántos creen que esas son las mujeres de la iglesia del Señor? ¿Cierto? Mujeres que hacen la diferencia, mujeres que modelan, mujeres que desafían a otros, mujeres que le pueden decir al mundo, vale la pena creer en el Dios grande y poderoso de los cielos. ¿Estamos aquí? Entonces, primero por eso. El segundo modelo o ejemplo de esta mujer y que nos toca al interior de la iglesia era un ejemplo de responsabilidad profesional. Hoy en día clasifican esto para hacer un negocio entre técnico y tecnólogo, solamente lo hacen en Colombia, eso se volvió un negocio. En otros países es profesional y tecnólogo. Aquí no, aquí buscaron unas rutas ahí para engañar a la gente. Entonces, eso es aquí nomás que se da, aquí. En los otros países solamente o hay profesionales o hay tecnólogos. ¿Estamos? Pero no es que el técnico y se llevan a la gente año y medio ahí perdiendo el tiempo para después decir, no, pero siga la tecnología. Entonces ya son 3 años. Y después profesionalícese. Entonces lo van llevando en otros países. Entonces, aquí se hace un debate que se ha dado en torno de ese sistema de educación en Colombia que se volvió un negocio. Dentro de esa responsabilidad profesional, hablamos de modelo, de ejemplo, dice el versículo 4 lo siguiente: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Déjelo ahí. Y luego en la parte final del 5, me voy a saltar el otro porque después lo voy a tratar, dice así: y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. A juicio. Primero era una mujer casada. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Y las que están por ahí en unión libre, les animo que se casen. ¿Cuántas tienen novio para casarse? Esa menta como que escondido. ¿Sí o no? Se enamoran y se quedan como calladitas. ¿Sí o no? Como calladitas. Sí. Así que era una mujer casada. Y eso no impidió que ella pudiera desarrollar su función de gobernante. No. Aquí encontramos una respuesta social para el día de hoy que desafía a la iglesia. Para aquellos que afirman por fuera de la iglesia que la Biblia es un libro retrógrado. Eso dice.
Ya uno está en un evento, no, eso es retrógrado. Esa es la Biblia para muchos. Pero no se dan cuenta la importancia que tiene esto en el contexto donde se desarrolló. En la época de Débora, era la época del esclavismo. Esa era la época de Débora. Imagínense, donde mientras que otras naciones oprimían a la mujer, otras naciones, en el caso de la iglesia y reseñado en la Biblia, Dios puso a Débora como gobernante. Así que yo no sé de dónde sale la gente con eso. Como no conocen la Biblia, y ya Dios había escogido ¿qué? Ahora, el gobernante tenía dos funciones de ese entonces, porque era parecido, en el caso de ellos era parecido a un rey, que era juez, gobernaba Israel y juzgaba el comportamiento del pueblo. Tenía dos modalidades, dirigía la relación civil y demás, gobernaba civilmente, pero también juzgaba el comportamiento, por eso la llaman gobernaba y juez. Y ella estaba desarrollando su actividad. Así que hoy en día se habla de muchas cosas. Así que era mujer casada, pero también responsable en sus funciones asignadas por parte de Dios. Así que se puede ser casado y se puede ¿qué? Desarrollar otras tareas al interior de una empresa, de un negocio, de una nación. Así que se puede ser modelo como esposa y también ejercer una profesión. Eso no es nuevo. Al mundo los venden esto como si fuera algo nuevo. No es nuevo. Es bonito ver que la Biblia siempre ha sido un libro de avanzada, no como piensan los demás. En una época donde ninguna nación hacía esto, Dios sí lo hizo en el pueblo de Israel y de igual manera lo sigue haciendo. Imagínense nomás, estamos hablando de unos 900 por allá. Todavía no venía ni siquiera el primer rey de Israel. Imagínense por allá 900 años antes de Cristo. Y no más usted y yo tenemos una historia cercana para que vea usted la avanzada de Dios en su palabra. Sabe que la mujer en Colombia solamente comenzó a tener derechos a ejercer el voto a partir de la década del 50. Del 1950, imagínense. 1950 años después de morir el Señor Jesús prácticamente. Y aquí aquí vemos que le está otorgando Dios un privilegio a la mujer. Y está usando a la mujer. Qué bonito. Así que como Débora se puede ser esposa y a su vez ejercer una profesión con responsabilidad. Es compatible. Eso no forma parte de esta sociedad. Ya en la antigüedad se daba. Los modelos actuales son modelos que replican aquella reseña que dejó Dios en la palabra de Él. Gracias a Dios por aquellas mujeres nuestras de la iglesia que desarrollan actividades múltiples. Pero no solamente fue responsable como gobernante y como juez y modeló a otros, sino que también fue responsable en su ejercicio ministerial, que es distinto al de gobernante y juez. Ejemplo de responsabilidad ministerial. El versículo 4, ahora sí, el versículo 4 otra vez me devuelvo, dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. O sea, además de ser esposa, de ser gobernante, era juez y también era profeta. Sí, porque hay que distinguir, hay que separar. No todo gobernante es profeta, no todo juez era profeta. En el caso de ella se conjugaba una actividad más. O sea, yo me pongo en los zapatos de Débora, no en la feminidad de ella, en los zapatos y digo, uy, tremendo. Tenía un rol de esposa, tenía un rol de gobernante, tenía un rol de juez y además de eso, con un ministerio profético. Yo no sé, pero es bastante complejo, ¿cierto que sí? Claro que sí, una multitud de responsabilidades. Ella ejercía el ministerio. Esta también es una respuesta incontrovertible para aquellos que afirman que la Biblia es un libro machista. Esa es otra forma que se habla ya.
Y aún dentro de la iglesia hay teología que rechazan el ministerio de la mujer. Quiero decirte, no en esta iglesia. En la Iglesia Cruzada Cristiana nosotros aceptamos el ministerio de la mujer y la impulsamos para que desarrolle su tarea para la gloria de Dios. Otros no. Y hay hasta estudios, usted se mete por YouTube y encuentra de todo. Y por ahí comienza a criticar que por qué la mujer predica, que por qué la mujer enseña, y le traen a uno a colación ese texto allá de Pablo descontextualizado. Y entonces, no, pero voy a decirte, en la antigüedad ya una mujer estaba ejerciendo no un don profético, un ministerio profético. No era ocasional, es que había sido llamado para ser profeta. ¿Estamos aquí? ¿Aló? Así que le tenemos respuesta a los de afuera y le tenemos respuesta a los de adentro. Los contradictores allá afuera y también a los de adentro. Por supuesto, Dios lo está haciendo. Débora es contada entre las profetas de Israel para decirnos a nosotros que ayer y hoy Dios no hace acepción de personas. Como todos nosotros formamos parte de la gracia, fuimos salvos por gracia, así también por gracia Dios llama, da una unción, empodera a la mujer como al hombre para ejercer un ministerio para la gloria del Dios grande y poderoso de los cielos. Gracias. Yo creo que aquí son muchas las que están en la iglesia, otras han salido de esta iglesia, como también de otras iglesias, la Cruzada Cristiana, que hoy en día están frente a una congregación. Y creo que seguiremos hacia adelante. Nosotros no podemos ni estamos pecando. Creemos que allí se está abriendo una puerta en la antigüedad hace tantos siglos, con más razón hoy. Ahora, en calidad de profeta, era sensible a la voz de Dios. Hay a veces profetas que son medio rehuyen el cumplir su oficio profético. Es el ejemplo, por supuesto, de Jonás. Él tenía una palabra de parte de Dios, sin embargo, cierto, se volvió un poquito renuente. Mientras que el caso de Débora fue distinto. Débora fue muy sensible a la voz de Dios. Así que no era una profeta común. Yo no pongo la palabra profetiza porque para mí el profeta califica para los dos, el profeta o la profeta. Por eso no utilizo la palabra profetiza. Y entonces ella tenía una sensibilidad en lo espiritual, una sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y dice en Jueces capítulo 4, versículos 6 al 7. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, una pregunta le formuló que implicaba una afirmación. No te ha mandado, escuche bien, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, porque tiene tilde en la primera ahí, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Hablando de la sensibilidad, de percibir las cosas de Dios con precisión, con claridad. Ella entonces recibe un mensaje de parte de Dios y lo transmite a Barak. Hay gente a veces que no sabe transmitir el mensaje que recibe de parte de Dios, que Dios había llamado. Hay gente a veces que se pone muy pinchado, y esa es pura soberbia. No, es que Dios tiene que decírmelo a mí directamente. Quiero decirle, Dios lo hizo a través de una mujer. De una mujer. Utilizó fue una mujer. Y entonces ella viene y le transmite con fidelidad el mensaje a Barak, que Dios lo había llamado a liderar el ejército y le estaba dando seguridad de la victoria. Bonito, ¿no? No solamente te llamé, sino que a su vez también vas a ser victorioso. Hermano y hermana, no ponga usted a estarse enfrentando sobre a quién utiliza Dios para llamarlo. No. Dios puede utilizar una visión, un sueño, una persona, circunstancia, tiene muchas maneras de hacerlo.
¿Estamos acá? Y Barak está escuchando de parte de Débora que Dios lo había llamado. Y entonces le transmite un mensaje con una precisión. Bueno, es eso de la palabra de Dios. A mí me encanta esta parte del mensaje porque nos enseña a nosotros a prestarle cuidado a la palabra de Dios. Es que a veces nosotros escuchamos y le añadimos. Es que a veces le escuchamos y le quitamos. Es que a veces entonces nos mostramos un poquito como cuestionador de la palabra de Dios. No, aquí fue preciso. Uno le dice, yo tengo un lugar. Y el lugar va a ser en Tabor. Así que no es donde tú quieras, sino donde yo quiero. Al final el que tenía el destino de Israel, como también de Barak, como también de Débora, era Dios. Hay gente que se la pasa paseando para allá, para acá, de iglesia en iglesia, para allá, para acá, y en ninguna parte se acomoda y al final termina en el mundo. O si no, termina frío espiritualmente. Eso es la verdad, termina frío espiritualmente allá. ¿Por qué razón? Porque siempre están escogiendo. Y escogen aquí, escogen allá, y no se quedan en ningún lugar. Cuando la gente comienza a ir para allá, para acá, no, él dice, espérate. Pero primero eres tú, te llamé a ti, pero tengo un lugar donde te voy a dar la victoria. Así que qué bueno que usted conozca dónde Dios va a actuar, dónde Dios está actuando. ¿Estamos claros? Y si usted ya sabe dónde Dios está actuando, entonces solamente pregúntele, Señor, ¿y ahora cuál es mi papel aquí? ¿Qué debo hacer? Y Dios le está transmitiendo cuál era el papel de Barak. Tengo un lugar, tengo una persona y tengo un propósito contigo. Y esta mujer fue precisa, como era tan sensible a la voz de Dios, de transmitirle el mensaje con claridad, de que Dios lo había llamado, de que tenía un lugar para desarrollar la tarea y que tenía un propósito con él. Y que al final la victoria no iba a ser ni para Débora ni para Barak. La honra sería para el Dios grande y poderoso de los cielos. Personas. Con Gedeón utilizó 300 personas para derribarle la arrogancia. ¿Sí o no? Digo, no, espera, de pronto va a terminar diciendo que la victoria fue porque el ejército que tenía. Y lo fue recortando hasta 300. Aquí no. Aquí dice que tenían que ser 10,000. Para mí es bastante grande. Cuando yo estaba leyendo, y usted también lo leyó ahorita, yo me preguntaba, ¿de dónde salieron esos 10,000 guerreros? Si aquí no dice que Barak era un militar experimentado. Eso es bonito, para saber que Dios no necesita que estés formado. Lo que tiene que tener seguridad es que Dios te llamó. Y si Dios te llamó, ten por seguro que te va a llevar al cumplimiento del propósito de Dios para la gloria de Él. Yo no sé cómo hizo Él para llegar a... Dijo, un momentico, son 12 las tribus de Israel y no quiero que las metas todas, solamente quiero que me escojas 2. Ojo con la fidelidad del mensaje, transmitirlo y el otro poderlo recibir y también aplicarlo. Así que solamente me vas a sacar, yo puedo decir lo siguiente, si eran 10,000, no voy a exagerar, 5,000 de Zabulón y 5,000 de Neftalí, ¿cierto? Eran 10,000. Y ese es el ejército que yo necesito. No porque Dios necesita ejército, pero Dios quería hacer algo extraordinario. Así que Dios, para explicarnos a nosotros que no solamente nos llama, sino que también Dios escoge el equipo con el cual quiere que tú y yo trabajemos. ¿Estamos acá? No es porque yo diga, vea, yo soy, heme aquí, yo iré. No, a los hombres no. Dile a Dios. Dile a Dios. Y quiero decirte que entonces, mire, por eso quiero que usted se concentre en esta parte del mensaje que recibe Barak de parte de Débora, porque nos sirve a nosotros hoy. Lugar, ¿qué más? Personas y equipo de trabajo. Son 10,000. ¿Y sabes qué? De solamente de esta. No me llame de otra parte, aunque después en el desarrollo de la batalla otros se pegaron, y otros ignoraron, y otros desecharon, porque así lo dice en el capítulo número 5. Pero en el capítulo número 4 dice solamente quiero 2 tribus. O sea, principalmente tenía que ser esas 2. Eso. Pero el lugar de la batalla, una cosa es el lugar de reunión y otra cosa es el lugar de la batalla. El lugar de la batalla sería el arroyo de Sison. Así que hay un lugar de organización y hay un lugar de acción. ¿Estamos acá? Yo no sé, la Biblia nos enseña tantas cosas. Hay tantos hoy en día motivadores que si leyéramos la Biblia, nosotros aprenderíamos a cómo manejar empresas, negocios, con tanta precisión, con tanta claridad, con tanta orden, y al final le podríamos dar el crédito y la gloria al Dios grande y poderoso de los cielos.
es que es allí, te preparo aquí, aquí te vas a organizar, aquí me vas a seleccionar los 10,000 en Tabor, pero te vas a enfrentar ese en el arroyo de Sison, es allá, es allá. ¿Qué nos está enseñando? Que muchas veces Dios en un lugar nos forma, pero en otro lugar nos lleva al combate. A ver, aló. Y así pasa. Hay gente que se forma en una ciudad y termina ejerciendo el ministerio en otra ciudad. Ese es Dios, ese es Dios. Lo importante es que seamos sensibles, como ella lo fue, en recibir el mensaje y al mismo tiempo transmitir el mensaje. Y nos sirve a nosotros hoy. Hombre, te voy a decir, esto para la parte empresarial para mí es muy importante. Es muy importante que yo tenga un llamado para ser empresario, para ser profesional o para ser un ministro. Es importante saber que Dios me selecciona el equipo de trabajo. Es importante para saber dónde va a estar el proceso de capacitación. Es importante saber dónde es que voy a desarrollar la tarea. Y es importante saber que Dios está conmigo. Porque podemos tener todo eso, pero Dios tiene que estar en el asunto. Y está diciendo que Dios iba a estar en el asunto. Así que entonces, y además, la última parte del mensaje es que le asegura el éxito por anticipado, la victoria por anticipado. Y dice 900, ellos tienen 900 carros, y voy a hablar de esa parte de los carros. Esto de los carros blindados hoy en día es una modernidad, pero en aquel entonces, por dice carros herrados. ¿Sabe a qué se refiere? Que el carro era de madera, pero por fuera estaba con unas láminas de hierro para protegerse en la batalla. Así que era un ejército bien organizado el que dirigía Sísara y tenía los elementos para protegerse frente a cualquier incursión y en la batalla, con menos posibilidades que triunfara el enemigo contra ellos. Y eran 900 que tenía. Y está diciendo Dios, no obstante tenga 900, termina diciendo, y lo entregaré en tus manos. Así que puede ser muy grande el enemigo, puede ser muy grande el adversario, pero cuando tú tengas una palabra de parte de Dios que dice que vas a tener la victoria y que vas a ganar y que te lo va a entregar, confíe en esa palabra de Dios. Pero se requiere mujeres en un ministerio que pueda transmitir con fidelidad el mensaje. No solamente ser sensible para recibirlo, sino para transmitirlo. Y ahí vemos la responsabilidad de ella, sensible para escuchar la voz de Dios, pero también para transmitirla. Así que mujer casada, vamos otra vez, diga mujer casada, gobernante, juez y profeta responsable. Yo creo que nos está hablando, ¿cierto que sí? ¿Cuántas mujeres son así aquí? No más 3. Digan a mujeres, sí se puede desarrollar con responsabilidad actividades múltiples. ¿Cierto? Se puede. Pero quiero resaltar algo. Llámelo como un paréntesis, pero yo lo quiero resaltar. Y dar gracias a Dios por Lapidot. Lapidot solamente lo mencionan como el esposo de Débora. Y quiero también que los hermanos por favor me escuchen. Yo soy esposo. Y creo que dentro de esto hay un paréntesis para nosotros los hombres. ¿Sabes que Lapidot entendió el llamado de Débora? ¿Lo escuché? ¿Entendió la función que tenía su esposa? ¿Me escuché? La apoyó y reconoció su liderazgo. Es que hay gente que a veces cree que solamente es a través de los hombres. ¿No sabe que necesitamos hoy en día esposos que podamos reconocer lo que nuestras esposas tienen y apoyarla dentro del desarrollo de su liderazgo? Yo acabo de atender un caso allí. Vine anoche a las 11 de la noche y estaba atendiendo un caso donde por supuesto quedaba la mujer y le decía, hay cosas que suceden en la vida y le puse un ejemplo para decir lo que le quería decir. Conocí una historia donde una mujer estaba ahí apoyando al esposo en su ministerio, desarrollando tareas al lado de él, a la sombra de él. Y de pronto un día enfermó el primer hijo y murió de cáncer. A los pocos días enfermó también el esposo. Un pastor experimentado, joven,
con mucha unción, con mucha gracia. ¿Y sabe una cosa? Lo mantuvo durante muchos meses en el hospital. Recuerde, hablamos de que muchas veces vivimos procesos por causa de nuestro comportamiento, pero otros por causa de la prueba de la fe. ¿Cierto que dijimos eso al comienzo? Y entonces él estaba ahí, probando la fe de él, probando la fe de ella, probando la fe de la iglesia, porque quedó por un largo rato sin pastor, pero algo me enseñó a mí esa historia que yo leí, que a partir de eso le tocó a ella asumir unas responsabilidades que antes no había asumido. Y comenzó a enfrentar una iglesia completa sabiendo que su esposo no estaba juntamente con el equipo de trabajo. Y en el desarrollo de los días, pasaron meses, y entonces Dios le dijo, es que yo quería aprovechar esta oportunidad no solamente para probar la fe de ustedes, sino para que yo también pudiera brillar a través de ti. O sea, quiero decirle, ojo, esposos, que si usted no le da la facilidad para que su esposa se desarrolle, de pronto Dios puede hacer algo. ¿Me escuché? De pronto Dios puede intervenir, que es que yo quiero brillar a través de ella también. Yo quiero desarrollar el ministerio de ella también. Y si tú te pones que tiene que ser tú y tiene que sacar pecho tú, entonces Dios de pronto hace algo. Escuche bien, no espere que Dios haga algo. Si usted tiene una esposa que tiene un llamado de Dios, empodérela, apóyela. ¿Estamos aquí? Y eso fue lo que hizo Lapidot. Ahí en el silencio yo interpreté esta calidad de hombre. Y vaya qué cosa tan hermosa de este hombre. Calladito en el silencio, me imagino pues que le decía en secreto, gracias por ser mi esposa, Débora. Ese amén es poquito, es como sobrio, ¿sí o no? Gracias por ser mi esposa. Yo no soy juez, yo no soy gobernador, yo no soy profeta, pero doy gracias a Dios porque eres gobernadora, porque eres juez y porque eres profeta para la gloria de Dios. Estoy haciendo un paréntesis. No opaque a su esposa, no minimice a su esposa. Mire a ver qué potencial le dio Dios, qué llamado tiene ella también. ¿Estamos acá? Eso es cierro entonces, el de Lapidot. No lo estoy lapidando, más bien lo estoy exaltando. Así que el que hizo él reconoció su llamado, su liderazgo y la apoyó. ¿Estamos acá? Sigo. Otro modelo de esta mujer, que son las mujeres de la iglesia nuestra, es que era un instrumento de motivación. No todo el mundo tiene capacidad para motivar. Hay gente más bien que mejor que no hablen, ¿cierto? Pues cuando hablan, entierran a cualquiera. El capítulo 4, versículo 8 dice así. Y Barak le respondió, si tú no fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, yo no voy a ir. Y ella dijo, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mandato. Diga conmigo, como Dios lo mandó. Y Débora subió con él, y Eber-Seneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes, cerca donde estaba el rey. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sisón, el arroyo que había hecho Dios cayera. Y entonces Débora dijo a Barak, ahí vamos, aquí hay un cumplimiento de una palabra profética por parte de Barak. Entendió bien el mensaje y vea, usted está esperando que Dios lo comisione, Dios está esperando que usted le cumpla. A veces esperamos comisiones de Dios y escuchamos la voz de Dios y comenzamos a distraernos. Barak no fue así. Barak te escuchó, le puso un perito a Débora, pero al final Débora dijo, está bien, yo voy contigo. La honra no va a ser para ti, sino para una mujer. Y listo, él quería que fuera. Y entonces Débora dijo a Barak, levántate, ahora sí viene. Débora le dice a Barak. Mire cuánto necesitaba Barak en ese momento estas palabras.
Ya le había dicho que la victoria de él, pero ahora ella comienza a exponer una palabra. Levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Cuando uno está en situaciones difíciles, ¿cierto? Y tiene ciertos temores, no hay cosa más bonita cuando encuentra uno palabras de motivación. Palabras que levanten, palabras que desafíen la fe, que nos diga, hazlo porque Dios está contigo. Sí, eso que sí. Y qué bonito que le está diciendo algo importante. Después de superada la crisis de que si no vas conmigo yo no voy, y recibir la respuesta que la honra no sería para él, también quiero rescatar algo de Barak. Yo pienso que Barak ha sido mal juzgado. Hay gente que critica mucho a Barak y lo trata mal. Y entonces viene y le pone como ejemplo a los demás es, si tú no lo haces, Dios entonces busca otro que lo haga. Pero a mí me interesa, ¿sabes qué? Resaltar algo de Barak. Así como resalté algo de Lapidot. ¿Y qué puedo yo resaltar de Barak? Que ella le está diciendo, la gloria no será para ti. Y él queda firme en su decisión. ¿Qué está diciendo? Es que yo no estoy buscando gloria. Eso fue lo que le dijo. La gloria no va a ser para ti, va a ser para una mujer. Pero él no modificó por eso. Le dijo, no, espera. Si la gloria no va a ser para mí, entonces yo lo voy a hacer sin ti. No. Él se mantuvo en su decisión que aunque la gloria no era para él, él no iba detrás de gloria. ¿Estamos? Yo no. Vas y si no vas, no voy. Porque yo no voy detrás. Hay gente que va detrás de gloria. Hay gente que solamente quiere servirle a Dios procurando gloria, procurando honra, procurando aplausos. Y sabe que él renunció a la gloria. Él renunció al aplauso. ¿Me escuché? Y la segunda forma de ver yo a Barak respecto a Débora, que con su actitud estaba reconociendo el ministerio de Débora. La estaba reconociendo como gobernante, la estaba reconociendo como juez y la estaba reconociendo como profeta. Así que yo no soy de aquel que voy a lapidar a Barak, no. Más bien quiero resaltar que este hombre supo entender que la dirección de Israel no estaba en cabeza de él, sino en Débora. Que la dirección espiritual no estaba en cabeza de él, sino en Débora. Y que la dirección de él estaba en la guerra. Es bueno reconocer que otros tienen lo que nosotros no tenemos. Hay gente muy envidiosa. No, es bueno reconocer que otro tiene lo que yo no tengo. Y él comenzó a entender que Débora tenía lo que él no tenía. ¿Estamos acá? ¿Estamos aquí? Y entonces siguió adelante, vaya a la campaña y entonces fue. Volvemos a Débora otra vez. Entonces ella decide acompañar a Barak. ¿Por qué decide acompañarla? Porque ella había creído en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? A veces nosotros solamente acompañamos por acompañar a otros. Pero ella está acompañando a Barak porque ella tenía seguro que la palabra que había hablado Dios a través de ella se iba a hacer realidad. Tampoco estaba buscando gloria a Débora, ni tampoco la alcanzó al final porque la gente se equivoca creyendo que fue Débora que recibió la honra. No fue Débora que recibió la honra. En la parte final se explica que no fue ella la que recibió la honra. Barak cumple con lo requerido por Dios y selecciona a sus 10,000, se dirige al sitio de batalla, ahí fue obediente, en eso sí fue obediente, seleccionó, fue al sitio de batalla, pero en el instante que Sísara se entera que Barak está en Tabor y se prepara para ir al encuentro con sus 900 carros y el resto de ejército, Débora, ¿qué hace? Anima a Barak. ¿Lo escuché? Lo anima, con las palabras que acabamos de leer, lo anima. Sí, Dios está contigo, Dios va adelante. ¿Cómo es? ¿Dios va qué? Dice, Dios va delante de ti. Qué hermoso saber que en el comisionamiento que Dios nos da, tienen que pasar primero y enfrentar a Dios antes de llegar a nosotros. Si Dios va delante del ejército de los 10,000 y Barak, le está diciendo es que para poder llegar a Barak y a los 10,000 que había él seleccionado, primero tenía que enfrentarse con Dios. Para mí esta es una fe de estímulo, de saber que delante de nosotros se encuentra el Dios grande y poderoso de los cielos, y que las batallas son de Él, que las victorias son de Él,
que los logros son de Él, que los éxitos son de Él, que Él va delante de nosotros. Cuando Él te comisiona, Él va delante de nosotros. Él no va a la retaguardia, Él va delante de nosotros. En otras palabras, Dios era el comandante quien dirigía la batalla. Eso sirve para todas, no solamente para la guerra, sino para todo lo que tú hagas. Ten seguro que si Dios te llamó, si Dios te comisionó, te dio un equipo de trabajo y te dio una palabra, Dios siempre irá adelante. Y la victoria estará asegurada para la gloria de Dios grande y poderoso en los cielos. Triunfo seguro. Voy a hablar un poquito sobre esto, ya estoy cerrando. Sabes que muchas veces, mujeres, nuestros hijos necesitan palabras de motivación. Sabes que muchas veces los muchachos están desafiados en su fe. Y que en ese momento, cuando la fe está decaída, están esperando de parte de las madres, y una vez meto a los papás, que podamos animarlos, que Dios está con ellos y que sí lo pueden lograr. Palabra de motivación. Creyentes, Barak era creyente, Débora también, y comienza a animarlo. Pero también quiero decirte lo siguiente, pero también requieren los esposos palabras de afirmación. A veces hay palabras muy negativas, a veces solamente se mira la parte del aspecto negativo del hombre y no se expresa palabra de afirmación, palabra de proyección, palabra de apoyo. Son necesarias en los momentos de crisis. Y muchas veces de pronto en el desarrollo ministerial, profesional, o no sé, de negocio, de oficio, de empresa, hay momentos difíciles, desafíos que hay que entregar, que hay que enfrentar, y eso se requiere de quien nos motive. ¿Y quién mejor puede motivar que una esposa y una madre y unos padres? Así que es bueno también corregir ciertas cosas que salen de la boca sin darnos cuenta, que aíslan, que separan, que solamente vemos la parte negativa del hombre, la parte negativa de los hijos. No, bueno que esta mujer le dio palabra de ánimo para enseñar que vale la pena en un momento de crisis contar con un apoyo tan cercano como el de la esposa o madre según la circunstancia. Y decirle que Dios es el defensor de ellos y que Dios es el que va a ganar la batalla. Así que terminamos diciendo esto: los triunfos son posibles porque Dios va adelante. Porque Dios va adelante, son posibles, porque hay una palabra de parte de Dios. Pero también nos impulsan a llegar al triunfo las motivaciones de los demás. Necesitamos que la gente nos anime, y ya la parte final está en el capítulo 4, versículo 15 al 24. El versículo 4, el 15 al 24, que es bastante extenso, dice que Jehová quebró a Sísara, dice allí, y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Imagínense todos, no sabemos, carros eran 900, carros eran 900. Ejército no menciona el número, pero dice que Israel, porque Dios intervino, entonces trajo derrota como Él lo habló. Escuche, lo que Dios habló que va a hacer contigo, lo va a hacer. No se olvídese, lo que salió de la boca de Dios va a suceder, que no es tu imaginación, que no es cosa, no, que Dios lo haya hablado. Tengo una plena confianza que Dios lo va a hacer. Y luego en la parte final donde entra entonces Jael, voy a leer más bien, voy a volar toda esa partecita, y dice allí en el versículo, vaya si me tomo uno, yo tengo todo el texto completo, pero voy a, aquí. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, aquí voy yendo, le dijo: ven, Señor mío, y ven a mí, y no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y le sugiere una mentira. Si alguien viniere a preguntarte diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió
y así murió. Siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde estaba ella, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Y así abatió, así, mire cómo termina, y así abatió Dios. Mire el versículo cómo termina. ¿Cómo es? Y así, versículo 23, y así abatió Dios aquel día a Jabín. Así que Jael no recibe una palabra de parte de Dios. Jael no recibe una profecía. Débora sí sabía por anticipado quién era la mujer que iba a intervenir. Y por eso está diciendo: la honra, la gloria va a ser para una mujer. Mientras que Jael no sabía nada. Como dice por ahí, estaba ajena. ¿Cierto? Estaba ajena. Y Dios no le habló a ella, pero Dios le había hablado a Débora que eso iba a acontecer. Y eso comienza a acontecer. Para decirte que no descuides a aquellas personas que no forman parte de la iglesia, porque quizás pueden ser instrumentos en las manos de Dios para favorecerte a ti. Para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Usó a Jael. Jael era de los eneos. Jael no era del pueblo de Dios. Y sin embargo, Dios, para cumplir sus propósitos, puede usar a cualquier impío o un simpatizante para que los propósitos de Él se hagan realidad y Dios sea plenamente exaltado para la gloria de Él. Ahí está. Así que no minimice al vecino, a aquel compañero de trabajo, a aquel socio. ¿Qué va a saber usted? ¿Qué va a saber usted si Dios lo va a usar para bendecirlo a usted? Para hacer el cierre en la bendición. Porque ahí está diciendo que fue Dios que abatió. Así que Dios usó a Jael sin decirle: Jael eres tú. Pero sí le dijo a Débora: es una mujer. Ese es el Dios de la historia. Así que no solamente salió con 10,000, Dios iba al frente de la batalla, sino que Dios también reservó a una persona simpatizante de Israel, porque era descendiente de los eneos, y que tiene que ver con Jetro, ¿cierto? De la descendencia de Jetro, de los amalecitas, de los madianitas, y entonces lo usó a ellos para favorecer a su pueblo, para la estocada final. Así que la honra ya no fue para Sísara, para Barak, sino que mata a Sísara, porque dijo que en mano de mujer caerá, será vendido Sísara. Acuérdese esa parte profética: en mano de mujer será vendido Sísara, y en mano de mujer lo entregó Dios y dio la victoria. Mire a su alrededor. No desprecie a sus vecinos, no desprecie a las personas que son socios, no desprecie, porque quizás son los instrumentos que puede usar Dios para traer victoria sobre tu vida y que los propósitos de Dios se cumplan. Salieron y vencieron. Un último ejemplo de esta mujer, un ejemplo de adoración. Ahí sí vamos al capítulo 5, voy a leer solamente los primeros versículos. 5, versículo del 1 al 3, dice aquí: y aquel día, después de la batalla, después del triunfo, dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, o en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ya estamos tan acostumbrados a las bendiciones de Dios que a veces hasta se nos olvida dar gracias. Ella es un ejemplo de adoradora. Y entonces, ¿qué hace ella? Expresa un cántico de gratitud. Porque ese es un cántico de gratitud. Primero, por aquellas personas que estuvieron dispuestas a ir a la batalla. A veces no le agradecemos a aquellos que nos acompañan en el proceso, pero ella sí. Eso es lo que dice en la introducción. Por aquellos que estuvieron, ¿qué? Dispuestos a ir a la batalla. Entonces, ella era, ¿qué? Una gratitud por ello en su cántico. Un cántico inspiracional. Nunca podemos olvidar que sin compromiso y acción no hay victoria. Eran hombres comprometidos, entraron en acción y Dios le dio la victoria. Y ella le agradece, porque estuvieron allí. Después habla de otros que no estuvieron, pero iba a hablarte es de la gratitud. Es bueno ser y entrenarnos en ser agradecidos con los demás.
A veces solamente esperamos la victoria y nos llenamos de alegría y nos olvidamos que otras personas participaron para que fuera posible esa victoria, además de la intervención del Dios grande y poderoso de los cielos. Sea agradecido. Una adoración, expresión de gratitud. Y la segunda parte de este versículo del 1 al 3 es un cántico de agradecimiento a Dios. Porque la victoria fue posible por la intervención de Él. Así que le agradece a los humanos, pero también le agradece a Dios. A veces le agradecemos a Dios y nos olvidamos de los humanos. ¿Aló? Qué cosa tan hermosa, qué ejemplo de una mujer a través de un cántico de adoración. ¿Sabe que debía ser cada día que un hijo debía pedirle, agradecerle al padre por ser padre, a la mamá por ser mamá? ¿Aló? Al esposo por ser esposo y a la esposa por ser esposa. A los hermanos de la iglesia. ¿Aló? Aquellos que te han acompañado en procesos difíciles. Agradécele a Dios. Pero también nunca dejes de agradecer al Dios grande y poderoso de los cielos que hizo posible la victoria y el éxito de Israel. Adoración. Pero también el cántico era un cántico de reconocimiento. Y el capítulo 5, versículo 24 al 27 que estamos hablando del cántico, dice así: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado donde se encorvó. Sí, Señor, cayó muerto. ¿A quién reconoce? A una inconversa. A veces de pronto le agradecemos a los hermanos de la iglesia. A veces le agradecemos a Dios, pero se nos olvidamos a aquellos que de una u otra manera son instrumentos en las manos de Dios para que los propósitos de Dios se cumplan. Y ella está cantando por eso. Mire a su alrededor, mire a sus vecinos, mire a las personas que de una u otra manera en los momentos de emergencia han estado frente y le han puesto el pecho a muchas circunstancias difíciles de su vida. Y dele gracias a ellos y recuérdeles que fue de bendición para su vida y bendígalos también. Ella expresó no solamente un reconocimiento, sino que expresó también una bendición para ellos. Bendiga a aquellos que aunque no forman parte del reino de los cielos, si Dios los usa para que los propósitos de Dios se hagan realidad en su vida, para la gloria de Dios. Bonito, ¿cierto? Gracias, hermanas de la iglesia, gracias. Aquí se cumplió lo que Dios había dicho. Que la honra no sería para quién, para Barak, sino que la honra sería para una mujer. ¿Y esa mujer cómo se llamó? Jael. Se cumplió la palabra de Dios. Una mujer no israelita fue instrumento en las manos de Dios para darle el cierre a la batalla. Ahora sí, en medio de una sociedad como la que vivimos actualmente, una sociedad como la nuestra, que cada día le da la espalda a Dios, igual a la época de los jueces, cada día le dan más la espalda a Dios, y que muchos creyentes se están retirando, muchos se van y caen en la apostasía, se vuelven atrás. Ese es el momento que Dios quiere usarles a ustedes, hermanas queridas, madres y esposas, para que otros puedan volver a Dios. Así que creo que usted en toda la labor que está desarrollando, usted hace la diferencia. Frente a otras mujeres, y muchas hacen mayor diferencia al interior de la iglesia. ¿Estamos aquí? Se puede ser responsable como esposa, amadas hermanas, se puede ser responsable como profesional, se puede ser responsable como ministra, se puede ser motivadora y también adoradora del Dios grande y poderoso de los cielos. Diga, se puede hacer. Le doy gracias a Dios por ustedes, que Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas y vamos a orar. Póngase en pie, por favor.